El secreto del rabino de Saf. El aire en el barrio judío de Saf olía a incienso y pan recién horneado. Las calles empedradas bañadas por la luz dorada del atardecer, guardaban siglos de secretos entre sus muros de piedra. Allí, en una pequeña casa de techos abovedados, el rabino Eliezer ben Simón copiaba con mano temblorosa un pergamino amarillento. Sus dedos, marcados por el tiempo, se detenían cada cierto tiempo, como si el peso de las palabras fuera demasiado grande. No es un hechizo, murmuró para sí mismo, mientras la tinta negra se secaba sobre el velino. Es una verajá. Una bendición que solo los puros de corazón pueden recibir. Hacía 30 años, cuando aún era un joven estudiante en la yeshivá de Tiberíades, Eliezer había encontrado aquel texto escondido entre los rollos de la Guemará. Escrito en un arameo arcano, hablaba de una fórmula cabalística capaz de multiplicar la abundancia, pero no como los hombres ambiciosos imaginaban. No se trataba de oro que brotaba de las paredes ni de monedas que se reproducían por arte de magia. Era algo más profundo, más peligroso. El pergamino advertía: quien invoque esta bendición sin pureza de intención, verá su riqueza convertirse en ceniza, pues Sejina no habita donde el egoísmo reina. Eliezer lo había probado una sola vez, años atrás, cuando su comunidad sufría una hambruna. Con las manos en alto y el corazón quebrantado por el dolor ajeno, había recitado las palabras sagradas sobre un puñado de monedas de cobre. Al día siguiente un mercader extranjero llegó al pueblo con caravanas de trigo, vendió sus bienes a precio justo y se marchó sin explicar por qué había elegido aquel lugar remoto. La gente llamó al suceso un milagro. Eliezer supo que era algo más, una tikkun, una reparación del universo. Pero ahora, en su vejez, el rabino temía que el secreto cayera en manos equivocadas. El hombre llegó al anochecer. Vestía ropas de mercader, pero sus ojos delataban otra cosa, la avidez de quien ha perseguido riquezas toda su vida sin nunca sentirse saciado. Se llamaba Jacob Leví, aunque ese no era su verdadero nombre. Había oído rumores en el mercado de Damasco sobre un anciano en Saf que conocía el secreto de la multiplicación. Rabino, dijo inclinándose con falsa reverencia, busco sabiduría. Dicen que usted posee una bendición especial. Eliezer no levantó la vista del libro que hojeaba. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La abundancia no es para quienes la buscan, respondió el anciano. Es para quienes la comparten. Jacob sonrió mostrando dientes amarillentos. Por supuesto. Soy un hombre caritativo. Si usted me enseña el ritual, prometo donar la mitad de mis ganancias a los pobres de Saf. El rabino cerró el libro con un golpe seco. La mentira huele a azufre, hijo mío. Y el azufre atrae a los kelipot, las cáscaras de la impureza. El rostro de Jacob se endureció. No soy un niño para sermones. Deme lo que quiero, o llevaré a los soldados otomanos a registrar su casa. Dicen que guarda objetos de valor. Eliezer suspiró. Sabía que el hombre no era más que un instrumento, otra prueba en el largo camino de su vida. Con movimientos lentos, tomó el pergamino de entre los pliegues de su túnica y lo desenrolló sobre la mesa. Aquí está, dijo. Pero no es para ti. Antes de que Jacob pudiera reaccionar, el rabino tomó un cuchillo de ritual y se cortó la palma de la mano. La sangre cayó sobre el pergamino, borrando las letras sagradas una a una, como si el propio texto se resistiera a ser profanado. ¿Qué ha hecho?, gritó Jacob, lanzándose hacia adelante. He protegido lo que no es mío, respondió Eliezer, sereno. La bendición solo funciona cuando el corazón está vacío de deseo. Y el tuyo está lleno de gusanos. El mercader blasfemó, pero en ese instante las monedas que llevaba en su bolsillo comenzaron a arder. Un humo negro se elevó de ellas, y cuando Jacob las sacó, ya no eran más que ceniza fría. Entre sus dedos. Esto no es justicia, jadeó, pálido. La justicia, dijo el rabino, limpiándose la sangre de la mano con un paño, es que recibas exactamente lo que mereces. Jacob huyó esa misma noche. Nadie volvió a saber de él. Años después, cuando Eliezer yacía en su lecho de muerte, su discípulo más joven, un muchacho llamado Aarón, le preguntó con voz temblorosa. Maestro, ¿por qué destruyó la bendición? Podría haber salvado a muchos. El anciano abrió los ojos, brillantes como estrellas en la oscuridad. No la destruí, susurró.
La guardé donde siempre estuvo, en el corazón de quienes saben que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el eco de las acciones justas. Y con esas palabras, el rabino Eliezer ben Simón cerró los ojos para siempre. Pero en algún lugar de Saf, cuando el viento sopla del este y la luna está en su fase más oscura, aún se dice que quien camina con humildad por las calles empedradas puede escuchar el susurro de una plegaria antigua, una bendición que multiplica no el dinero, sino la gracia de quien está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. El legado del rabino. Aarón no pudo dormir esa noche. Las palabras del rabino Eliezer ben Simón resonaban en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Salió al patio trasero de la yeshivá, donde el aire olía a tierra mojada y a hierbas silvestres. La luna, una cicatriz plateada en el cielo, iluminaba apenas los contornos de los olivos centinelas. Allí, entre las sombras, vio a una figura encorvada, la vieja Raquel, la tejedora, que siempre llevaba pan a los pobres antes del amanecer. ¿También tú lo escuchaste?, preguntó a Aarón acercándose. Raquel no levantó la vista de su cesta. Sus dedos, nudosos como raíces, seguían amasando la masa con movimientos precisos. No fue él quien habló, niño. Fue la bendición misma. Aarón frunció el ceño. ¿Y dónde está ahora? La anciana finalmente lo miró y sus ojos, opacos por los años, brillaron con una chispa de conocimiento. Donde siempre estuvo. En las manos que trabajan, en los pies que caminan hacia quien necesita ayuda, en la boca que dice toma en lugar de dame. El rabino solo nos recordó lo que ya sabíamos. Pero Aarón no estaba convencido. Al día siguiente, mientras ayudaba a reparar el techo de la sinagoga, encontró entre las vigas de madera un pequeño cofre de latón, cubierto de polvo y olvido. Lo abrió con manos temblorosas, dentro una moneda de plata desgastada por el tiempo, con grabados que no pertenecían a ningún reino conocido. Al tocarla sintió un calor que se extendió por sus dedos, como si la pieza cobrara vida. ¿Qué es esto?, murmuró. Un error, dijo una voz detrás de él. Era Jacob el mercader, un hombre de sonrisa fácil y bolsillos siempre llenos, pero cuya generosidad era tan escasa como la lluvia en el desierto. El rabino la escondió hace décadas. Dicen que multiplica el oro, pero a un precio. ¿Qué precio? Jacob se acercó, sus ojos ávidos fijos en la moneda. El corazón de quien la usa. Cada moneda que nace de ella lleva consigo un pedazo de tu alma. El rabino lo supo demasiado tarde. Aarón cerró el puño alrededor de la pieza. Recordó las palabras de Eliezer: la verdadera riqueza no se mide en monedas. Pero Saf sufría. El invierno había sido cruel, las cosechas escasas, y los niños del barrio pobre tenían las costillas marcando sus camisas como barras de una prisión. Si puedo aliviar su hambre, aunque sea por un tiempo, susurró. Jacob sonrió. Entonces ya estás perdido. Esa noche Aarón enterró la moneda bajo el higuera del patio. Pero al despertar encontró sobre su mesa 3 piezas de plata, brillantes como lágrimas de luna. Las llevó al mercado y compró harina, aceite y lentejas. Repartió la comida entre las familias más necesitadas, y aunque los rostros se iluminaron con sonrisas, algo en sus propios ojos se apagó. Una sombra que no estaba allí antes. Los días pasaron y cada amanecer traía más monedas. Aarón construyó un pozo P. Ara el barrio, reparó el puente roto sobre el arroyo, pagó al médico para que atendiera a los enfermos. Saf floreció como un oasis. Pero él ya no reía. Ya no sentía el peso de las oraciones en su pecho, ni el calor del sol en la piel. Solo un vacío que crecía, devorando sus recuerdos, el olor a pan recién horneado de su madre, el sonido de la flauta de su padre, hasta el nombre de su hermano pequeño, muerto en la última peste. Una tarde Raquel lo encontró sentado junto al muro de la ciudad, mirando sus manos como si no las reconociera. Ya no queda nada de ti, Aarón, dijo ella. Solo el eco de lo que fuiste. Él asintió con los ojos secos. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo detienes? Porque ellos necesitan esto más que yo. Raquel sacudió la cabeza. Nadie necesita un salvador sin alma. Esa noche Aarón cavó hasta encontrar la moneda. La sostuvo contra su pecho sintiendo cómo latía como un segundo corazón, frío y voraz. Caminó hasta el monte Merón, donde la niebla se enredaba entre los cipreses como un sudario.
Allí, en la tumba del rabino Simón Bar Yochai, se arrodilló. Perdón, susurró. No entendí. El viento aulló entre las lápidas, arrastrando hojas secas. Y entonces, como un suspiro, escuchó la voz de Eliezer. La bendición nunca fue la moneda, Aarón. Era la elección. Aarón cerró los ojos. Respiró hondo. Y con un grito arrojó la moneda al abismo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como el primer rayo de un amanecer, sintió algo romperse dentro de él. No fue dolor, sino alivio. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y saladas, devolverle la memoria, el tacto áspero de las manos de su padre, el sabor del vino dulce en las fiestas, el nombre de su hermano, Daniel, susurrado como una plegaria. Al regresar a Saf, Aarón encontró el pueblo cambiado. Las monedas de plata se habían convertido en polvo, los mercados estaban vacíos, y la gente lo miraba con recelo. Pero en sus rostros ya no había desesperación, sino una determinación quieta. El pozo sigue ahí, dijo un anciano. Las herramientas también. Lo que construiste con esas monedas, nadie puede quitárnoslo. Raquel le tendió un pedazo de pan. Y ahora, por fin, estás aquí para ayudarnos a usarlas. Aarón asintió. No había riqueza en sus bolsillos, pero el peso en su pecho había desaparecido. Esa noche, mientras ayudaba a reparar el techo de una viuda, escuchó el susurro del viento. No era una plegaria, ni una bendición. Era solo el sonido de Saf respirando, viva, imperfecta, pero suya. Y supo que a veces la verdadera magia no está en multiplicar lo que tienes, sino en aprender a vivir con lo suficiente. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que se filtraba entre las grietas de las casas de piedra. Aarón se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día desde su regreso, pero esta vez no fue al pozo. En su lugar caminó hasta los olivares en las afueras del pueblo, donde los árboles, aunque viejos, aún daban frutos pequeños y amargos. Allí encontró a Yosef, el niño que semanas atrás le había pedido monedas para comprar pan, ahora sentando en cuclillas junto a un surco recién cavado. ¿Plantas algo?, preguntó a Aarón, arrodillándose a su lado. Yosef asintió, mostrando un puñado de semillas de cebada que había guardado de la última cosecha. Mi abuelo dice que si las enterramos ahora, la lluvia de otoño las hará crecer. Aarón tomó una semilla entre los dedos, sintiendo su peso insignificante. Tu abuelo tiene razón. Trabajaron en silencio cavando hoyos poco profundos, dejando caer las semillas como promesas. Cuando el sol estuvo alto, otros se les unieron, la viuda cuyo techo habían reparado la noche anterior, el herrero que había forjado las herramientas del pozo, incluso el anciano que había hablado la noche anterior, apoyado en su bastón. Nadie mencionó el oro que ya no brillaba en las manos de Aarón. Nadie preguntó por los milagros que no volverían. Los días siguientes fueron duros. El pan seguía siendo escaso y el agua del pozo, aunque limpia, debía racionarse. Pero algo había cambiado. Las disputas en el mercado ya no terminaban en gritos, sino en acuerdos. Quien tenía un excedente de aceitunas lo cambiaba por lana, quien sabía tejer reparaba las redes de pesca a cambio de un puñado de higos. Aarón observaba desde las sombras, interviniendo solo cuando las voces se elevaban demasiado, recordándoles con calma lo que ya sabían, que la necesidad podía ser un puente, no un abismo. Una tarde, mientras ayudaba a reconstruir el muro de contención que protegía los campos de las inundaciones invernales, Raquel se acercó con un cesto de pan recién horneado. Es de la última harina, dijo partiendo un pedazo. Mañana tendremos que moler más. Aarón aceptó el pan, sintiendo su calor en las palmas. ¿Y si no hay suficiente trigo? Raquel se encogió de hombros. Entonces comeremos cebada. O hierbas. O lo que sea. Pero no nos moriremos de hambre mirando el pozo vacío. Él sonrió. Era la misma terquedad que lo había enojado meses atrás, cuando ella se negaba a vender su rebaño por monedas de oro. Ahora entendía que no era obstinación, sino fe. Fe en que Saf podía sostenerse sin magia, sin atajos, con nada más que manos dispuestas y tierra obstinada. El invierno llegó con vientos cortantes que silbaban entre las calles. El pozo nunca se secó del todo, aunque el nivel del agua bajó hasta dejar al descubierto las piedras musgosas de su fondo. Los niños que antes corrían tras Aarón pidiendo monedas,
ahora lo ayudaban a llevar leña a los ancianos o a reparar los techos dañados por las tormentas. Joseph, en particular, se pegaba a él como una sombra, aprendiendo a afilar herramientas y a reconocer cuando una viga estaba podrida solo con golpearla. Cuando sea grande, anunció el niño una tarde, mientras clavan un nuevo travesaño en la sinagoga, quiero construir cosas. ¿Como tú? Aarón se rió, limpiándose las manos en los pantalones. Yo no construyo nada. Solo ayudo a que no se caiga. Eso es construir, replicó Joseph, serio. Mantener las cosas en pie es más importante que hacerlas brillar. Aarón no supo qué responder. Las palabras del niño le quemaron como un reproche gentil, recordándole todas las veces que había preferido el oro al sudor, el milagro al esfuerzo. Pero no había arrepentimiento en su silencio, solo gratitud. Saf no lo había perdonado porque no hubiera nada que perdonar. Simplemente había seguido adelante como siempre lo había hecho, con o sin él. La primavera trajo lluvias tardías que hincharon el pozo hasta el borde. Las semillas de cebada brotaron en filas verdes y temblorosas, y los almendros se cubrieron de flores blancas como espuma. Aarón subió al monte Merón al amanecer, como solía hacer en sus días de soledad, pero esta vez no buscaba respuestas. Solo quería ver el valle desde arriba, respirar el aire frío que olía a tierra mojada y a hierba nueva. Allí entre las rocas se encontró a Raquel sentada con las piernas cruzadas, observando el horizonte. No se sorprendió al verla. Era como si supiera que estaría allí, esperando. El pozo está lleno, dijo ella, sin mirarlo. Los campos también lo estarán pronto. Aún falta, murmuró Aarón. El trigo puede pudrirse. Una plaga puede llegar. Puede, asintió Raquel. Pero no lo sabremos hasta que pase. O no pase. Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros que regresaban del sur. Aarón pensó en el oro enterrado bajo su casa, inútil ahora, oxidándose lentamente como un secreto que ya no importaba. Pensó en las manos callosas de los hombres que habían cavado el pozo, en las mujeres que amasaban pan con harina mezclada con corteza de árbol para que alcanzara, en los niños que ya no lloraban por hambre, sino que reían mientras perseguían cabras por las laderas. Nunca supe tu nombre, dijo Raquel de repente. El verdadero. Aarón respiró hondo. Porque no importa. Ella asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Supongo que no. El sol se elevó sobre ellos, tiñendo las nubes de rosa. Abajo Saf despertaba, el sonido de los martillos, el rumor de las voces, el olor a pan recién horneado que subía como una ofrenda. Aarón cerró los ojos. No había magia en eso. Solo vida. Y por primera vez en años le bastaba. El viento traía el eco de las campanas de la sinagoga, un sonido que antes le habría recordado a Aarón todo lo que había perdido. La fe en los hombres, la confianza en las promesas, el peso de un juramento roto antes de ser pronunciado. Pero esa mañana, mientras Raquel recogía las migajas de pan duro que habían quedado en el paño gastado, él solo sintió el calor del sol en la nuca y el sabor amargo del café que habían compartido en silencio. El pozo está casi seco, murmuró ella, sin levantar la vista. Dentro de una semana, tendremos que bajar al valle. Aarón no respondió. Sabía que el valle significaba los soldados turcos, los impuestos, las miradas de desconfianza de los mercaderes árabes que recordaban demasiado bien la última vez que un hombre con su rostro había pasado por allí. Pero también sabía que Raquel no estaba pidiendo permiso. Solo le daba tiempo para decidir si huiría antes del amanecer, como había hecho tantas veces antes. Esa noche, mientras ella dormía envuelta en la misma manta raída que usaban para cubrirse del frío, Aarón sacó del bolsillo interior de su túnica un pequeño objeto envuelto en cuero. Lo desenvolvió con dedos que no temblaron, una llave de hierro oxidada en los bordes, con una inscripción en hebreo casi borrada por el tiempo. La casa del relojero, decía. O eso creía recordar. No era suyo. Se la había quitado a un hombre en Damasco, un tipo que hablaba demasiado de destino y redención, mientras bebía vino agrio en una taberna cerca del Besar. El hombre había muerto esa misma noche, degollado por un ladrón que no era Aarón, pero todos los presentes lo habían mirado a él cuando el cuerpo cayó al suelo. Había huido con la llave en el puño y el sabor de la culpa en la boca, aunque no supiera bien por qué. Ahora, observando el rostro sereno de Raquel a la luz de la luna, entendió.
No era la llave lo que lo ataba a ese lugar, sino la mujer que respiraba a su lado, el pueblo que despertaba cada mañana a pesar de todo, el pozo que se secaba pero que, mientras hubiera manos para cavar, volvería a llenarse. Al día siguiente, antes de que el sol quemara el rocío, Aarón fue hasta el extremo oeste de Saf, donde las casas se apiñaban como mendigos contra la colina. Allí, entre dos edificios derruidos por el tiempo, encontró una puerta de madera carcomida con un reloj de sol roto sobre el dintel. La llave encajó con un crujido de óxido, y la puerta cedió con un gemido. Dentro, el aire olía a cera derretida y a papel viejo. Polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraba por las rendijas de los postigos. Sobre una mesa de trabajo cubierta de herramientas oxidadas, había un reloj de pared detenido. Las manecillas marcaban las 3:47. Aarón lo tocó y el mecanismo giró con un suspiro, como si hubiera estado esperando ese momento. Bajo el reloj, en un cajón medio abierto, encontró un cuaderno de cuentas con anotaciones en 3 idiomas. Y entre sus páginas, una carta dirigida a aquel que encuentre esto cuando yo ya no esté. Firmada por Jacob Ben Simón, el relojero. Si estás leyendo esto, es porque la llave te llevó hasta aquí. No soy quien crees que soy, ni tú eres quien crees ser. El pozo de Saf no se seca por casualidad. Fue envenenado hace 20 años, cuando los turcos tomaron la ciudad. Mi hermano Aarón, sí, el mismo nombre que el tuyo, intentó detenerlos. Lo colgaron en la plaza, pero no antes de que escondiera el antídoto en el mecanismo de este reloj. Si el agua vuelve a fluir, la tierra sanará. Si no, Saf morirá en una generación. Aarón dejó el cuaderno sobre la mesa. Sus manos no temblaban, pero el corazón le latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Recordó el día en que había llegado a Saf. Harapiento y sangrando, y como Raquel lo había arrastrado hasta su casa sin hacer preguntas. Recordó las noches en que el agua del pozo sabía a metal, y como los niños tosían hasta quedarse sin voz. Salió de la casa del relojero con el mecanismo del reloj envuelto en su pañuelo. Raquel estaba en la plaza, repartiendo pan a los niños que se agolpaban a su alrededor. Al verlo, frunció el ceño. ¿Qué llevas ahí? Algo que puede salvarnos. O matarnos a todos. Ella no preguntó más. Solo asintió y tomó su mano. Esa noche, mientras Saf dormía, bajaron al pozo. Aarón desmontó el reloj con dedos expertos, habilidad que no recordaba tener, y extrajo un pequeño frasco de cristal escondido entre los engranajes. Dentro un polvo blanco que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Si esto es veneno, no habrá tiempo para arrepentirse, dijo Raquel. Si es la cura, no habrá necesidad. Vertieron el contenido en el agua. Durante un largo momento, no pasó nada. Luego el líquido comenzó a burbujear, como si hirviera en silencio. Un vapor azulado se elevó mezclándose con el aire, y de pronto el olor a podrido que siempre había impregnado el pozo desapareció. Raquel mojó un dedo y lo probó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía a infancia, susurró. Al amanecer, el pueblo entero estaba reunido alrededor del pozo. El agua brotaba clara, fría, como un milagro. Los ancianos murmuraban oraciones, las madres lloraban, los niños reían, salpicándose sin miedo. Aarón y Raquel se quedaron al margen, observando. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora vivimos, respondió él. No hubo más preguntas. No las necesitaban. Con el tiempo el reloj de la casa del relojero volvió a funcionar, marcando las horas con un tic-tac firme. Aarón aprendió a reparar mecanismos, y Raquel abrió una panadería donde el trigo ya no necesitaba mezclarse con corteza. Los soldados turcos siguieron pasando por el valle, pero Saf ya no era un pueblo moribundo, y eso los hacía mirar hacia otro lado. Años después, cuando los primeros colonos sionistas llegaron desde Europa con sueños de una tierra prometida, encontraron un pueblo que ya sabía lo que era renacer. Y en el centro de todo, un hombre con manos callosas y una mujer de sonrisa tranquila, que nunca le preguntaron al otro qué había antes, porque el antes ya no importaba. Solo importaba el pan sobre la mesa, el agua en el pozo, y el sol que seguía saliendo, indiferente a las historias que los hombres se contaban para darle sentido.